Bueno, ahora estamos grabando, vamos a ver lo que recién mencionamos de funciones. Y en resumen, lo que mencionaba recién el profesor es que es un tema que se incorpora a la parte de programación, que es lo que venimos trabajando en estas unidades, pero no es obligatorio a la hora de hacer un examen, por ejemplo. Ustedes pueden resolver una situación problemática sin la necesidad de utilizar funciones, que es básicamente utilizar todo lo visto hasta el momento, ¿sí? Pero con funciones debería ser más simple de resolver. Tienen la posibilidad de que algo que utilizaron para resolver una actividad les sirva, la misma función les sirva para otra actividad. Y en el caso de no usar el tema de funciones en un examen, también pueden aprobar e incluso promocionar ese examen, pero obviamente si utilizan funciones, al utilizar un tema más, la nota es mayor, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la idea de tener funciones? Bueno, en principio nosotros la semana pasada resolvimos un problema que está acá, que después lo vamos a resolver usando funciones, por ahora no, pero que lo que hacía era dividir el programa en partes. Partíamos de hacer un vector y luego cargar ese vector, calcular el máximo elemento del vector y obtenerlo. Y, por ejemplo, después lo que hacíamos era mostrar todas las posiciones donde se encuentra ese máximo adentro del vector. Y a propósito, cuando lo resolvimos la semana pasada, fuimos utilizando comentarios que mencionaban cuál era la acción que hacía el programa en ese momento, por ejemplo, cargar el vector, calcular el máximo, y resolvíamos eso individualmente. La idea de usar funciones es que esto se transforme en un llamado, una función que se encargue de resolver esto. Esto otro en un llamado a una función que se encargue de resolver esto otro. Y así main, en lugar de intentar resolver todo íntegramente, lo que hace es como delegar a otras funciones tareas concretas, ¿sí? Pero para eso, primero, antes de resolver eso así, vamos a ver cómo hacer una función y cómo llamarla desde main, por ejemplo. Vamos a empezar con una función muy sencilla que sea que pueda resolver la suma de dos números. Algo muy básico que fue lo primero que hicimos cuando vimos programación, pero ahora haciendo uso de una función, ¿bien? Entonces, la idea es que yo en main pueda tener, por ejemplo, el ingreso de dos números. Esto es algo que ya lo sabemos hacer fácilmente. Vamos a poner ingresar dos números. Ingreso N1, ingreso N2. Y la idea acá es que yo pueda, en una variable que se llame resultado, asignarle lo que me devuelva a una función. La función, en este caso, le voy a poner el nombre sumar. Y a esta función yo le voy a dar como parámetros los dos números que quiero sumar. Por dentro, la función va a hacer la operación matemática, va a devolver el resultado, que se va a guardar en esta variable que también se llama resultado, y yo lo voy a mostrar por pantalla. Entonces, fíjense, acá, en la línea 16, tenemos lo que se conoce como el llamado a una función. Es cuando una función se ejecuta y procesa o resuelve lo que tiene que hacer la función. Y como pueden ver, una función tiene un nombre que la identifica, puede o no tener parámetros para trabajar y puede o no tener un valor devuelto. ¿Bien? ¿Y a qué les recuerda, por ejemplo, esto de que una función tiene un nombre, tiene parámetros y puede llegar a tener un valor devuelto? ¿En qué otro contexto ustedes utilizaron algo así? En informática, por ejemplo. Ahora lo vemos eso puntualmente, pero digo, en general, ¿en qué usaron funciones ustedes? ¿O usan todos los días funciones? Bien, con planilla de cálculo, no en Excel, yo tengo a mi disposición un montón de funciones para usar. Para promediar, para sumar, para obtener el máximo, para tener la fecha de hoy. Bueno, tiene una similitud muy grande con planilla de cálculo. Las funciones tienen un nombre, pueden o no tener parámetros y pueden o no tener valor devuelto.
¿sí? Bien. Vamos a hacer esta función entonces, y la función para desarrollarla, para poder escribir lo que la función va a hacer, yo lo que tengo que hacer es, fuera de main, ¿sí? Arriba, por ejemplo, arriba de main, poner lo que va a devolver la función, el tipo de dato que va a devolver. En este caso, si va a sumar dos números enteros y va a devolver el resultado de la suma, ¿qué tipo de dato devolvería la función? Va a devolver un entero. Entonces yo le indico que mi función sumar va a devolver un entero, se llama sumar, y dentro de los paréntesis yo pongo cuáles son los parámetros que va a recibir. Para cada parámetro que voy a recibir yo necesito poner el tipo de dato y cómo se va a llamar la variable adentro de la función. Entonces yo acá voy a poner, por ejemplo, A y B. Y esto es importante porque fíjense que en main yo tengo las variables n1 y n2 que quiero sumar, básicamente son dos números, pero cuando yo llame a la función, n1 ¿sí? se va a copiar en la variable a de la función y n2 se va a copiar en la variable b. ¿Bien? Entonces, las variables dentro de la función son un espacio de memoria distintas a las de main. No se conocen salvo por los parámetros. ¿Y cómo sé yo que n1 se copia en A y n2 se copia en B? ¿Qué les parece? Por el orden en que los envío. El primero va a parar al primero, el segundo va a parar al segundo, y yo lo que tengo que garantizar es que la cantidad de parámetros que la función espera sea la misma a la que yo le proveo, y que los tipos de datos coincidan. Si acá está esperando un entero, yo no le puedo pasar un texto, por ejemplo. No me va a funcionar. Entonces, ¿la cantidad de parámetros es correcta? Sí. ¿Los tipos son correctos? También. Entonces, la función está correctamente llamada. Ahora lo que tengo que hacer acá, que esto se llama definición de la función, es, bueno, básicamente resolver lo que tiene que hacer para poder devolver la suma. Que acá es muy fácil. Yo puedo declarar una variable extra, la podría llamar resultado también, pero es importante aclarar que si se llama resultado, no tiene nada que ver con esta otra variable que también se llama resultado y está en main. Son espacios de memoria completamente distintos, ¿sí? Yo le voy a poner res ahora, ¿bien? Y básicamente a res le voy a asignar a más b, y yo tengo que, acá con un comando, que ustedes ya lo conocen, yo lo que tengo que hacer es decirle, bueno, termina la función sumar y comunícale a quien me haya llamado cuál es el valor de vuelta. ¿Bien? Tiene que devolver el valor de vuelta. ¿Y qué les parece cuál será ese comando o palabra reservada que ustedes venían escribiendo siempre que va a poder devolver el valor de vuelta? Fíjense, en main lo usaban siempre desde el primer día, no ese out, porque ese out muestra por pantalla. Yo quiero que lo devuelva, que parece lo mismo, pero no es lo mismo, ahora vamos a ver. Exacto. Este comando que poníamos siempre, ¿sí? Que medio como lo poníamos por ponerlo, básicamente porque es así, por el estándar que requiere que siempre se vuelva a 0, acá me va a servir para decir, bueno, termina mi función y yo quiero que devuelvas el resultado de la suma. Entonces, fíjense cómo sería la ejecución de este programa. Comienza en main como siempre, ingresa N1 y N2, y luego se encuentra con esta línea. Y lo que hace es, bueno, primero fíjate si existe algo que se llama sumar que reciba dos enteros. Como existe algo que se llama sumar que recibe dos enteros, el flujo de ejecución pasa ahí. N1 se copia en A, N2 se copia en B. Y ahora es como que se ejecuta un subprograma, ¿sí? Como que se ejecuta esto y hasta que no se resuelva esto no vuelve a main. Entonces acá lo que hace es declarar la variable res, a la variable res le asigna la suma de A más B, y esta instrucción lo que hace es no solo terminar la ejecución de la función, sino que devuelve el valor, ¿sí? A quien la llamó. O sea, devuelve res a quien lo llamó. Entonces, imagínense que yo en N1 y en N2 tengo 10 y 20. Le paso 10 y le paso 20, y esto se termina transformando en tiempo de ejecución en 30. Y es lo que termino asignando
a la variable resultado acá en medio. Eso es lo que termina siendo el return. Y fíjense que es distinto hacer un cout acá, porque un cout, ¿qué haría? Lo muestra por pantalla. Y yo por ahí no quiero mostrar por pantalla esto. Por ahí lo necesito para después hacer otra tarea, pero no quiero que se muestre por pantalla. Entonces, no tendría que hacer un cout, tengo que hacer un return, guardarlo, por ejemplo, en una variable, y bueno, casualmente acá después sí muestro por pantalla, pero podría ser una tarea completamente distinta. Bien, este es básicamente un ejemplo por algo muy trivial. Básicamente es más fácil hacer una función directamente hacer esto, ¿no? Pero para que se entienda cómo es el mecanismo de trabajo de funciones. ¿Bien? Entonces yo ejecuto este programa ahora y me pide los dos números, por ejemplo, 50 y 60. Y fíjense que el resultado yo lo obtengo, al igual que antes, pero el proceso, el cálculo de la suma, lo hice a través de una función. No lo hizo main específicamente, sino a través de una función. Entonces, con esta idea, yo lo que podría hacer acá es determinar si un número que ingresé es primo, o si es, no sé, obtener los múltiplos, perdón, los divisores. Todas las cuestiones que vinimos haciendo en TPs anteriores, yo lo podría hacer con funciones, ¿sí? Y la idea es que en main me quede la menor cantidad de código posible y la mayor cantidad de cosas las pueda resolver con funciones. ¿Por qué? Porque primero da mayor legibilidad. Yo miro el código acá y es mucho más fácil ver el llamado a funciones que cientos y cientos de líneas de código que hacen una tarea. Y después, si esa tarea yo la necesito hacer varias veces en el mismo programa, lo único que tendría que hacer es llamar a esa función las veces que lo necesite, y no copiar y pegar el mismo código constantemente, ¿sí? O sea que los beneficios de usar funciones, una vez que uno las aprende su sintaxis y a usarlas, son siempre mayores a no usarlos. Es cuestión de práctica y bueno, de encontrar la vuelta y utilizarlos. ¿Bien? Vamos a hacer de acá, de este otro programa, el que habíamos hecho la semana pasada, pero usando funciones. ¿Bien? Y acá lo que vamos a ver, a diferencia del anterior, es cómo recibir en una función vectores, por ejemplo. Porque acá recibimos dos números enteros, pero valores simples, no vectores. Vamos a ver cómo recibir vectores. ¿Bien? Y una cosa importante, acá la función sumar, cuando yo estoy llamando, le estoy pasando dos variables, ¿bien? Pero yo podría, por ejemplo, acá, llamar a sumar y pasarle así. Porque ¿qué espera recibir la función sumar? ¿Qué necesita para trabajar? Dos enteros. No variables, sino dos números enteros. Entonces, mientras yo le envíe como parámetro dos números enteros, la función hace su trabajo. Acá no tiene mucho sentido porque el programa básicamente estaría siempre haciendo la misma cuenta. Pero si lo corro, el primer resultado me va a dar, por ejemplo, en este caso 2, y el segundo me da 60. Porque yo le estoy pasando 10 y 50, lo suma y me devuelve el resultado de esa suma, que es el que uso pues, para mostrar. ¿Bien? Entonces fíjense que yo puedo reutilizar la función simplemente llamándola una nueva vez con distintos parámetros, y eso es suficiente para ejecutar lo que tiene ahí dentro. ¿Bien? Incluso yo podría hacer lo siguiente, que es un poco más complejo de entender, pero básicamente yo lo que hago es llamar a sumar, el primer parámetro es un 10, y el segundo parámetro, ¿qué sería? Lo que me devuelve el otro llamado a sumar, que ¿qué me estaría devolviendo? 100. Este se transforma en un 100. Bien. Esto
después se termina transformando en 110 y es lo que me terminaría mostrando por pantalla, ¿sí? Entonces fíjense que yo los puedo reutilizar en cualquier momento y el valor devuelto de la función es lo que se termina después transformando el llamado a la función. Esta función devuelve un número entero, entonces luego de llamarla yo sé que eso va a ser un número entero. En este caso es el resultado de la suma, pero podría ser lo que a mí me interese que sea. Como en este caso, cargar un vector, o sea, cuando yo llame a la función, sé que después de llamar a la función voy a tener el vector cargado, o el máximo del vector. Yo sé que cuando termine de llamar a la función, voy a tener ahí, en el valor devuelto, el valor más grande dentro del vector. Bueno, con los vectores, el trabajo con funciones es un poco distinto. Bien, yo, si hago una función para cargar un vector, ¿sí? Le voy a poner, a la función le voy a poner, por ejemplo, como nombre, cargar vector. Bien, yo voy a necesitar acá indicarle que el parámetro que va a recibir es un vector, ¿sí? No una variable simple, sino un vector. Y básicamente, en este caso, es tan simple como decirle, por ejemplo, vector de tamaño 5. En lugar de decir una variable simple, como sería sin los corchetes, pongo los corchetes y el tamaño del vector. ¿Bien? Entonces, yo tengo esta función así, recibe un vector de tamaño 5, y básicamente acá tendría que escribir todas las líneas de código necesarias para poder cargar este vector. ¿Bien? Pero, ¿qué desventaja tendría una función al cual yo le paso un vector de tamaño 5 siempre? Acoto mucho la posibilidad de reutilizar esta función si siempre va a ser para un vector de 5 elementos, porque si necesito para 10 elementos ya no me sirve, si necesito para 100 tampoco, y así. Entonces, yo tengo la posibilidad de no poner el tamaño acá y puede recibir un vector de enteros de cualquier tamaño. ¿Bien? Haciendo esto, no poniendo el número de elementos cuando recibo el parámetro en una función, ese vector que estamos recibiendo ahí puede ser de cualquier tamaño. ¿Bien? Pero ¿qué tendría que proporcionarle a la función además del vector para que me sirva de forma genérica para cualquier tamaño? Yo le paso el vector, pero ¿qué otra cosa también tendría que saber esta función? Yo quiero cargar un vector de cualquier dimensión, de cualquier tamaño. Yo ya tengo el vector acá. Pero ¿qué otra cosa le tendría que decir a la función? Bien, yo le puedo además decir, bueno, tomá el vector que tenés que cargar y tomá el tamaño, así sabés cuántos son. Porque si no, de vuelta, tengo un vector de n elementos, si no sé cuántos son, no podría cargarlos. ¿Bien? Entonces, esta función va a cargar este vector, y la diferencia que tiene cuando yo le paso un vector que cuando le paso una variable simple, como era tam acá, o como acá eran N1, perdón, A y B, es que si yo hago un cambio dentro del vector, también va a cambiar ese valor en la función que lo llamó. O sea que si yo acá cambio vec y le pasé, por ejemplo, benum, el que estoy cambiando en realidad es este vector. ¿Sí? Ahora eso lo vamos a ver. Entonces, yo acá lo que hago es un ciclo que vaya desde 0 hasta tam, y acá adentro básicamente voy a hacer un cout que diga ingresar número, y un sein que me pida los elementos del vector. ¿Qué cosa? Lo envío. El tamaño yo se lo envío como parámetro y lo uso acá para recorrer hasta ese tamaño. ¿Bien? Bueno. Y esta función, en este caso, yo no necesito que devuelva nada, porque como ya está escribiendo en el vector que está en main, yo no necesito que devuelva nada. Cuando una función yo sé que no va a devolver nada con return, lo que voy a poner acá es void.
¿sí? Si una función no devuelve nada, le voy a anteponer void, que en inglés, ¿qué significa? Vacío o nada, ¿bien? Entonces yo con esto le estoy diciendo la función no va a tener un return devolviendo algo, ¿bien? Bueno, entonces vamos a comentar esto acá. Y vamos a hacer la función de cargar y vamos a hacer otra que se llame mostrar vector. ¿Bien? Que lo que va a hacer es recibir un vector también de cualquier tamaño, el tamaño, ¿sí? Y acá básicamente lo que voy a hacer es la inversa. Voy a recorrer el vector para mostrar todos los elementos. Voy a hacer un cout de beckeny con un salto de línea. Y en main, antes de resolver la tarea principal que queríamos resolver, que era obtener el máximo y mostrar el máximo, por ejemplo, vamos a cargarlo al vector y mostrarlo, ¿bien? Entonces, yo ya tengo un vector que se llama venum de tamaño 5. Básicamente lo que haría es llamar a la función cargar vector y de vuelta respetando el orden de los parámetros. El primero es el vector, el segundo es el tamaño. Así que primero le paso venum y después le paso el tamaño, que es 5. Y lo mismo para después mostrarlo. Mostrar vector, le paso venum y le paso 5. ¿Bien? Voy a dejar un salto de línea acá para que no se queden tan pegados los números. Y por ejemplo voy a poner 10, 20, 30, 40 y 50. Esta es la función cargar vector. Recibe el vector, el tamaño, carga cada elemento, termina. Vuelve a main, después tenemos la función mostrar vector, le pasa al vector el tamaño, lo recorre y lo muestra por pantalla, esta vez. ¿Bien? Y la ventaja de esto es que si tuviese que cargar otro vector, por ejemplo de 3 elementos, por ejemplo, vector 2 de 3 elementos, lo único que tengo que hacer es, acá, cambiar los parámetros. La tarea de cómo carga el vector y cómo muestra el vector está dentro de la función. Lo único que tengo que hacer es volver a llamarlo, ¿sí? Entonces, agrego esto, acá hago un salto de línea más. Y fíjense, la primera función cargar vector carga venum, que es de tamaño 5, y después la otra función muestra venum, también de tamaño 5, y eso resuelve la tarea con el primer vector. Y si tengo otro vector que necesito hacer lo mismo, no copio y pego o no hago una función distinta, básicamente reutilizo la misma, hago el llamado a la misma, pero con diferentes parámetros. ¿Bien? Y fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, y ahí está el 10, 20, 30. ¿Sí? Entonces, lo bueno de esto es que yo ya no tengo que escribir el código o copiar y pegar, ¿sí? Y en esos pasos de copiar o pegar o reescribir, cometer algún error. Yo lo que hago es una función, chequeo que correctamente haga lo que tenga que hacer, y después ya la reutilizo porque ya la testé. Se ahorra tiempo en desarrollo, en lo que es testing, ¿sí? Para saber si está bien o no, porque yo ya sé que funciona, ¿sí? Esas son las ventajas de utilizar funciones, ¿bien? Y si hubiese algún error, por ejemplo, imagínense que yo no pongo esto, ¿bien? Si yo le saco eso, la salida por pantalla no queda como esperaría, ¿no? Me queda todo junto y no se entiende muy bien. Pero como lo separé en funciones y el problema está, o el bug, o lo que no me gusta, está en el proceso de mostrar el vector, también me ayuda a mí saber dónde tengo que corregir el problema. No tendría que ir a la función cargar vector, porque acá está todo bien. Entonces me ayuda a aislar también dónde está el problema. El problema está como se está mostrando el vector, voy a la función mostrar vector y me fijo que me olvidé. ¿Sí? Ayuda también mucho a eso, ¿bien? A encontrar errores y saber en qué parte del código ir a buscar. ¿Bien? Bueno, ya tenemos
la función de cargar vector. La de mostrar, para esta tarea no nos interesa. Y el programa lo que tenía que hacer, en principio, era encontrar el máximo del vector, una vez cargado, y mostrarlo, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo haría una función para encontrar el máximo del vector? ¿Y qué nombre le pondría? ¿Y qué parámetros recibiría? A ver qué les parece. Yo necesitaría hacer el proceso de encontrar el máximo del vector con una función esta vez. Yo ya tengo la variable acá en main que se llama máximo para poder obtener el máximo elemento del vector. Entonces, ¿cómo les parece a ustedes que tendría que escribir acá para obtener el máximo de este vector, que ya lo cargué con la función, y después poder mostrar ese máximo? Mostrar el máximo no hay ninguna ciencia, ya lo conocemos. Es un cout que diga máximo y lo que tiene la variable máximo. Eso ni hace falta hacer una función. Es tan atómico que lo puedo resolver en una línea, listo, no me hago una función para eso. Pero encontrar el máximo dentro del vector, sí me vendría bien hacerlo con una función. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Bueno, entonces hago una función que se llame máximo vector. ¿Y qué le paso? Venum es el vector que me interesa exactamente calcular el máximo. Bien. Es un vector de enteros. No, la función ni la hicimos todavía. Estamos haciendo, en este caso, el llamado a la función. Bien, entonces, estamos haciendo el llamado a la función. El llamado a la función, yo le tengo que dar los parámetros con los que la función va a trabajar, y también tengo que hacer algo con el valor devuelto, si es que lo tiene. Bueno, acá hacemos eso que dijo su compañero. Básicamente esta función me va a terminar devolviendo cuál es el máximo del vector, y eso yo lo quiero guardar en mi variable de main máximo, ¿sí? Yo tengo ya una variable declarada que se llama máximo y que voy a tomar el valor que me devuelva la función y después lo muestro por pantalla. Bien, ¿y le parece que faltaría alguna otra cosa más en este llamado? Bueno, entonces hagamos la función el punto y coma. Bueno, entonces, según cómo llamamos a la función ahí abajo, esta función debería devolver un entero, que va a ser el valor más grande del vector, se llama máximo vector, y recibe un vector de enteros de cualquier tamaño. ¿Bien? Bastante claro. Y acá lo que vamos a hacer es un ciclo, vamos a hacer una variable que la vamos a llamar m para el valor más grande, ¿sí? Y podríamos decir, por ejemplo, que m tome el primer elemento y ahora recorrer del segundo en adelante buscando si hay alguno más grande. Bueno, claro, fíjense, yo acá voy desde el segundo elemento y hasta qué elemento voy, si no se lo proporcioné a la función. La función debería saber el tamaño máximo del vector. Entonces acá reemplazamos esto por tam, y ahora sí, acá adentro resuelvo el cálculo del máximo de forma genérica. ¿Sí? Entonces, sí, si el vector en i es mayor a m, que es el valor más grande acá dentro de la función, lo que hago es actualizar este valor, y cuando termine el for, ¿qué voy a tener en m yo seguro? El valor máximo. No, te devuelve el valor más grande, no sabe si hay empates. Exacto. ¿Y qué debería hacer esta función con ese valor m? Devolver, exactamente. No me interesa hacer un cout, porque por ahí yo al máximo no lo quiero mostrar, pero sí quiero que main sepa cuál es el valor más grande que encontró. Entonces ponemos return y el valor que quiero que devuelva. Entonces, ese valor más grande que encontró dentro del vector lo va a terminar asignando acá, el máximo. ¿Bien? Y después por ahora lo mostramos por pantalla.
No, ahí cuando está. Recibir el tamaño, claro, le falta pasarle el tamaño ahora, exactamente. Acá yo le tengo que indicar que son 5 elementos. ¿Bien? Entonces, fíjense, esta función se encarga de cargar el vector, elemento a elemento. Esta otra se encarga de obtener el valor más grande del vector y asignarlo, después main se encarga de asignarlo en la variable máximo, y con un cout lo mostramos. O sea, algo que llevaría, no sé, unas 15 líneas de código, acá está resuelto en 4, contando la declaración de variables, ¿sí? Entonces, Y fíjense que era el programa como una descripción de pasos para hacer. claro, que eran los mismos pasos que antes con comentarios habíamos anotado: cargar el vector, calcular el máximo. Eso que habíamos puesto en castellano ahora se termina transformando en código que usa funciones que nombramos nosotros obviamente en castellano, y que son muy descriptivas de lo que hace, ¿sí? Cargar vector, salvo que uno sea medio un loco, ¿qué otra cosa que va a hacer que cargar un vector? ¿Sí? Si usted le pone un nombre descriptivo, después la función, como que por sí misma, con el nombre, yo ya sé lo que hace. Si yo a la función le pongo cb corta, que es como cargar vector pero completamente resumido, y después yo ya no sé qué hacía. Claro, currículum. Y mb corta, bueno, no sé. Pero fíjense, esto también podría funcionar. Mientras le ponga así a las funciones, funciona, pero después ya no se entiende, ¿sí? No lo entiende otra persona que venga distinto al que lo hizo, y probablemente si yo vengo dentro de una semana tampoco me voy a acordar qué quería hacer. Si le pongo cargar vector y máximo vector, es mucho más entendible. Con solo leerlo, yo ya sé qué es lo que está haciendo el programa, ¿sí? Bueno, entonces lo corro, y empieza el programa con la primera función, el llamado a la primera función, que es cargar vector. Bueno, me pide los elementos del vector, que era de 5. Y después de cargar vector, se ejecuta máximo vector, que recibe todo el vector y el tamaño, y lo que hace es ir buscando dentro del vector cuál es el valor más grande, ir actualizándolo, y cuando termina el ciclo, devuelve cuál fue el valor más grande, que eso es lo que estamos mostrando por pantalla, ¿sí? Entonces, fíjense que es muy sencillo después de utilizarlo. Y lo bueno de esto es que si yo después tengo otro programa en el cual tengo que, por ejemplo, cargar un vector de enteros, me llevo esto al otro programa y ya está resuelto. Si yo tengo otro programa donde tengo un vector de enteros y necesito el valor más grande, me llevo esto y no tengo que pensar de vuelta. Ya lo hice, ya lo probé que funciona, me lo llevo y lo reutilizo. Es otra de las ventajas, ¿sí? Se ahorra mucho tiempo reutilizando código que ya hice. ¿Bien? La naturaleza de las sistemas operativos de interfaz gráfica que todos usamos desde cuántos años tienen su origen. Todos los programadores, lo único que se distinguía era de la consola, como nosotros necesitamos eso, digamos. Entonces, trataban de inventar estas funciones para presentar un recuadro, una ventana, presentar un menú como para que usara ese programa le sea más sencillo, sea mucho más atractivo y demás. Entonces, se fueron desarrollando cada vez más interfaces de ese tipo, después el hardware fue dando mayores posibilidades en cuanto a lo que el monitor podía reproducir, lo que la placa de video podía hacer, entonces fueron yendo más allá. Y en definitiva, después todo eso terminó confluyendo en la forma que ustedes conocieron, porque no conocieron la anterior, de cómo manejar una computadora, cuando tenemos que decirle cosas en una línea de comando negra, tanto tiempo amistoso. Su origen es eso, trabajo de unir. Hubo algunos tipos que en alguna empresa decidieron esto estaría bueno si le damos esta vuelta, bueno, lo hizo Microsoft. Estaba haciendo, dicen, bueno, la panadora, pero lo cierto es que es el trabajo de mucha gente que fue montando este tipo de cosas, basado en esto, posibilidad de reutilizar cosas que ya estaban funcionando y ponerlas todas juntitas, ¿sí? También ayuda mucho a lo que es el trabajo en equipo, porque yo lo que podría hacer acá, en un equipo de trabajo, es, bueno,
una persona se encarga de idear el algoritmo base, el algoritmo principal o main, ¿sí? Entonces, el que escribe main sabe que va a necesitar un vector, sabe que se va a cargar el vector, calcular el máximo y después mostrarlo. Y puede delegar en otro programador el cargar vector. Le dice, mira, hacete una función cargar vector que reciba el vector del tamaño y lo cargue. Y a otro programador, hacete una función que se llame máximo vector, que reciba el vector del tamaño y me devuelva el máximo. Entonces, lo único que se tienen que poner de acuerdo es en esa interfaz de comunicación, ¿no? En cómo se va a llamar, qué parámetros va a recibir y en qué orden, y qué valores va a devolver y de qué tipo son, ¿sí? Y después, una vez que se junta todo, el programa principal, main, debería funcionar. ¿Sí? Eso también es una de las ventajas de usar funciones, de poder dividir las tareas, ¿sí? No solo para que sean más fácil después de leer o más fácil de programar, sino para que lo puedan hacer entre varias personas a la vez. ¿Sí? Bueno, ¿queda algo pendiente de este programa? Habría que hacer una función que muestre las posiciones donde está el máximo, ¿sí? Entonces, fíjense, yo lo que voy a hacer es quitar esto, porque no lo necesitaba el ejercicio originalmente, y voy a hacer una función que se llame mostrar posiciones. Mostrar posiciones. Y voy a enviarle el vector de números, el tamaño y cuál es el valor de referencia para mostrar la posición. Cada vez que un elemento del vector tenga este valor, lo que va a hacer es mostrar en qué posición está. ¿Sí? De eso se va a encargar esta función. Y como yo les venía diciendo recién, puedo pedirle a cualquiera de ustedes que pase y haga esta función mostrar posición. ¿Qué pasa? A ver. Uno que tenga los brazos sobre la cabeza. ¿Qué se anima a pasar? Tiene que hacer esa función de acá y nada más. Alguno que se esté tomando un cafecito podría ser también. Tienen como referencia los que están ahí. Los que están en Zoom zafaron porque no hay manera de que puedan controlar la computadora desde la casa. Pueden compartir pantalla. ¿Pueden compartir pantalla? Claro, de su computadora, sí. Vamos, alguno que es libre. Sí, pero es más que no se le puede ustedes. No, pasa que. O lo sorteamos, podríamos sortear. Hay que hacer esta función, mostrar posiciones. Recibe el vector, el tamaño del vector y un valor que si el vector tiene este valor, tiene que mostrar la posición donde lo encuentra. Puede estar en varios lugares. Si es de 5, recorre los 5 elementos buscando este valor, el tercer parámetro. Si algún elemento es igual a este valor, muestra la posición. Estamos buscando y buscamos que aparece el 17, a ver cómo lo menor el 17. 7. Y que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sería uno de grande. Mira cómo. No hay chance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. No, no. ¿Vos tenés más? Pero no pasa nada. ¿Qué es lo peor que puede llegar? Me ayuda. Tenés como referencia funciones que están arriba Sí. Acá está el main. y el main ya que llamada. Tenemos que venir acá, después de este. Exacto. Como ayuda te puedo decir que la función no
no devuelve nada. Ah, no devuelve nada. Entonces, Pero me va a devolver un vector, me tiene que decir las posiciones. no, cuando encuentra muestra, no es que va guardando en un vector cuáles son los elementos. Cada vez que encuentre un valor igual al parámetro, ya hace un CA único. Bueno, Entonces no devuelve, no devuelve. ok. ¿Cómo se llamaba? Esta, mostrar posición. Exacto. Tiene que ser. Puedes copiarte todo. Sí. Bueno, en vez de penum tiene que ser un vector, ¿no? Exacto. Eso es un Eso vector del tiene que ser un entero. ¿Cómo pone este el corchete? O, alt 91. No, control. Y Copiar. sí, está. 93. No, me lo sé del número. Ahí está. Tiene que decir el tamaño. Vamos de acuerdo. Ese es el tamaño. Fíjate cómo está arriba, ¿no? Podés Sí. usar como referencia. Sí, por eso. Y este lo dejo como. Y ese que se como llamaba máximo, acá de forma más genérica podría ser M. No. valor buscado, podría ser. Sí. Que es después el que. No, claro, pero no va a ser return, este no va a ser. Claro, este es el que con el cual va. Y fíjense que se llama valor buscado porque este problema es el máximo, pero básicamente podría ser cualquier valor, no necesariamente el máximo, puede ser el mínimo, puede ser uno que necesito buscar por alguna razón. Bueno. Espera, metí la llave. La llave es Que no me da la alt llave. R, alt R y E. Adentro, todas las variables o lo que necesites para recorrer el vector y mostrar cada posición igual al valor buscado. Sí, tengo que recorrer el vector, nada más eso. Así es. Voy a empezar con un for. Sí, que tengo que nombrar y. No lo nombré. Uy, qué rápido. Y para. Sí, acá tiene que empezar. Empieza en 0. Sí, tiene que empezar pensando eso, tiene que empezar en cero. Así es. Tamaño ya lo nombré. Tiene que ser menor a tamaño. Y limamos. Bueno, esto por suerte es lo mismo porque siempre hay que recorrerlo. Hay que recorrer elemento a elemento del principio al final. Abrimos otra llavecita. Bien. Y ahora yo quiero que cada vez que haya el valor máximo, el valor buscado yo ya lo voy a tener, entonces voy a hacer una comparación que sea cuando, sí, un if, que es if si no, que el vector en i, ¿está bien, no? Sí. 31. Sea lo del ciclo, si algún elemento del vector es igual al valor buscado, no, igual. igual. Es una comparación. Tiene que ser el valor buscado. No me aparece. Pero bueno, está bien. También lo está. Si eso es igual, A valor lo que buscado. se pretende de la función es que muestre en qué posición lo encontré. Vamos a abrir otra llave. Abrime la llave. Igual a valor buscado. Entonces lo voy a. Me pide la posición. Sí. Entonces tengo que nombrar i. Sí. Listo. Mostrar la pantalla. Sí, nada, no le voy a escribir nada. Y algún espacio o algún salto de línea. Sí, no, estaba pensando que escribirle, pero. No sé, no se me ocurre nada. Bueno, es lo que te acotaba a un compañero, es que los parámetros de esa función que hiciste, todos tienen que tener el tipo de datos.
sea, vec es entero, así que hay que ponerle int, y valor buscado es un entero, hay que Ah, ponerle int también. no le puse. Bien. Entonces, a Claro, ver, no es como cuando hacemos el int main que, no es como cuando declaramos la variable que podemos poner. se declara de corrido. Cada parámetro se le tiene que decir de qué tipo es. Listo, ¿no? Ahí ya está, y listo. Si Sí. no, no pasa nada, listo. No. Bueno, si querés probarlo, con F9 lo corres. Bueno. Entonces, acordate que es el máximo, así que hace que se repita. Sí, Son 5 elementos. Por puso ejemplo, el 50, tamaño, ¿no? No, 50, va. 50, vamos. 40, Bueno, 50, 20 y 50. Entonces, el máximo es 50 y las posiciones donde los aparece el el valor más 0, grande es- podría sumarle un 1. Bueno, como lo ve el usuario no tiene por qué saber que los vectores arrancan en 0, podríamos decirle, en Que ese caso, 1, 3 y 5. ¿dónde Entonces, está? Acá. fíjate que lo bueno acá es que es en la función que muestra las posiciones. Entonces, tenés que aislar y acotar solamente en esa función. Sí, ¿cuál era? Mostrar vectores, ¿no? Ese muestra todo el vector. La que hiciste vos. ¿Y cuál hice yo? La- Máximo, No, ¿Cuál es? Este parece. la que mostrar posiciones. Mostrar vector. No, mostrar posiciones. Tenés razón. Lo encontramos. No, esto está medio feo. O vale. ¿Está bien? Lo hagas. Creo que lo voy a comprar. Bueno, vamos 10, 20, 50, 50 y entonces aparece nada más en el 30 y en el 4. En el 3 y el 4. Perfecto. Después, si uno quisiera agregarle una salida por pantalla que diga las posiciones, ¿verdad? Iría el main, ¿no? Porque es el que se encarga de resolver el problema general. Las funciones resuelven particularidades. Para el máximo, cargar el vector, mostrar las posiciones donde está el valor buscado. ¿Sí? Main se encarga de juntar todo eso, como se empieza a rompecabezas y armar el programa. ¿Muy bien? Muy bien. Ahora me empecé ahí, ¿cómo es? Dale. ¿Y esto hay forma de guardarlo? Que quede ya Bueno, está bueno. Sí. Por favor, el problema está arriba de todo. No lo mostramos ahora porque hasta un buen rato. Pero vieron que acá nosotros ponemos include y un entre corchetes o corchángulo, como se llama, un nombre de una biblioteca. Yo puedo crear una. Vieron que cuando yo creo un archivo siempre elegimos CPP. Pero hay otro que se llama H. Yo puedo crear un archivo H, poner los encabezados, que básicamente es la parte de arriba, sin las llaves y sin el código, solo el encabezado, y después en otro CPP ir poniendo las funciones. ¿Sí? Y entonces después yo lo que hago es llevarme ese archivo H y ese archivo CPP con las funciones a donde sea, y lo único que hago es el include a la biblioteca que hice y las tengo ahí todas después. ¿Listo? Sí. Dale, bien. Entonces vamos a resolver ese mismo ejercicio. Pero con el PCI. Voy a quitar acá la. ¿Cómo quito el de acá? ¿Tuvo todo el día eso? Sí, me siento incómodo, no me gusta verme. Creo que se puede ocultar panel de video, ¿no? Panel de video, tremendo. Y Ya está. Así no me veo, si no me siento intimidado por mí mismo. Bien. Vamos a hacerlo con PCI. En PCI, en las funciones, que también se llaman rutinas, otro nombre que tienen es subrutinas, subprocedimientos, tienen todos esos nombres, las funciones, en general en programación. Acá en PCI las llaman lo tienen acá. Al hacerle clic van a salir
en este caso sale solamente algoritmo, que sería el algoritmo principal, lo que ustedes conocen como main, y nos da la opción de agregar nuevas funciones. Entonces, yo voy a venir acá tengo mi algoritmo principal, que es el main, y si aprieto acá, puedo acá agregar una nueva función. Vamos a agregar la función, que en este caso sería la primera función que habían hecho. ¿Cuál era la primera función que hicieron? Cargar vector. Así que vamos a escribir la función cargar vector. Cargar vector, se dice que ahora no dice algoritmo, dice función. Acá le ponen el nombre de la función, que en este caso sería cargar vector, donde está el cargar vector, ¿ok? Y entre paréntesis van poniendo los parámetros. La diferencia entre C++ y PCIN, o en este caso esta forma de programar acá en los diagramas, es que no teníamos que especificar nunca un tipo de dato. O sea, cuando nosotros queríamos crear o utilizar una variable, directamente poníamos el nombre de la variable y ya la utilizábamos. Acá, como una función recibe parámetros, y esos parámetros o argumentos nosotros los vamos a guardar en variables, acá pasa exactamente lo mismo. No necesitamos declarar la variable, o sea, no declarar, sino que definir cuál es el tipo de dato de la variable. Con solo nombrarla ya, PCIN sabe que va a recibir esos parámetros. Y en este caso, ¿cuál era el primer parámetro que utilizaban ustedes en el ejercicio anterior? El vector. Entonces le vamos a poner vec. Y el segundo parámetro, el tamaño. Entonces le vamos a poner tam. ¿Ok? Vec y tam. Fíjense que no le pusimos int, no le pusimos corchete, no le pusimos nada. Para PCIN un vector es como una variable más, por decirlo de alguna manera. Entonces no hay que hacerle ninguna especificación particular, como si en C++, que hay que poner los corchetes. ¿Ok? Bien, entonces, acá vamos a cargar el vector. ¿Cómo lo cargamos? Muy simple, como lo vienen cargando con el otro, ponen y comienzan en 0. ¿Y hasta qué número debería llegar? No. No. Tam menos 1. Porque recuerden que tam es el último, tam es la cantidad de elementos. Y como empiezan en 0, siempre va a ser el último elemento tam menos 1. O sea, el tamaño menos 1. Lo vamos a poner tam menos 1. Vamos a quitar esto así. Y lo vamos a ir incrementando de 1 en 1. Acá, tuki, listo. Ahora vamos a ponerle acá, ingrese el primer número, vamos a ponerle así, tuki, ingrese el... ¿Dónde está? Así. Y espacio número. Y luego lo que le vamos a pedir es, bueno, que ese dato, lo que vaya a ingresar, lo guarde en el vector. Entonces, ¿dónde lo va a guardar? En vec, subíndice, donde vaya a saber dónde está, acá está. Y esto es exactamente igual que en C++. Fíjense que también lo estamos llamando con vec, también lo estamos llamando con los corchetes, igual que en C++. La única diferencia que tiene con C++ es que no tenemos que definir los tipos de datos a la hora de mandarle los parámetros. Pues lo demás es exactamente lo mismo. Bien, entonces ya tenemos nuestra función cargar vector, que es esta que tenemos aquí. Ahora bien, fíjense que ahora, si yo voy a subprocedimientos, me sale algoritmo, que es el main, que en este caso lo tengo vacío, y también me sale cargar vector, que es la función que acabamos de crear. Bien, vamos a crear la segunda función. ¿Cuál era la segunda función que habían creado? Mostrar vector, ¿ok? Así tenemos cargar vector y mostrar vector. Entonces vamos a mostrar el vector, vamos a crear una función que se llama igual, sería mostrar vector. Va a recibir vec y tam. Y va a ser exactamente lo mismo, la única diferencia es que solamente lo va a ir mostrando. O sea, vamos a tener ahí, como variable de control, empieza en 0, llega hasta tam menos 1, e incrementa de 1 en 1. Luego lo que vamos a hacer es, por una cuestión estética, vamos a poner
sí, número, el numeral, ok, y 2 puntos, espacio, coma, vec en el índice i. Entonces, ¿esto qué es lo que me va a hacer? Me va a empezar a mostrar número 1, el valor número 2, el valor número 3, o mejor dicho, número 0, el valor número 1, el valor 3, y así sucesivamente. ¿Ok? Listo, una vez que ya tenemos mostrar y cargar, vamos a utilizarlas. Para utilizarla vamos a necesitar un vector. En este caso, el vector de cuántos elementos será. Ni en pedo, lo voy a hacer de 20, vamos a poner 5. ¿Ok? Vamos a crear un vector de 5, entonces vamos a venir acá, vamos a dimensionar el vector de números de 5. 5. Aquí. Y ahora vamos a llamar a la función cargar vector. Fíjense que en C++ es una instrucción más. Cuando ustedes quieren llamar a una función, es una instrucción más. Ustedes ponen el nombre de la función y entre paréntesis le pasan los argumentos, los parámetros. Acá funciona exactamente igual. Arrastramos el de operación, que es el rectángulo, y vamos a ponerle el nombre de la función y entre paréntesis los argumentos. O sea, va a ser cargar vector, y entre paréntesis le mandaríamos el primero que era vector de números, y el segundo era la cantidad. Con esto va a cargar el vector, vamos a hacer otro, que sea mostrar vector. Primer argumento, el vector que queremos mostrar. Segundo argumento, la cantidad de elementos que tiene el vector. Entonces vamos a ejecutarlo. Y entonces ya me dice, ingresa el 0 número, ¿no? Entonces vamos a ingresar el 5, el 3, el 2, el 9 y el 10. Y fíjense que ahora también acá me lo muestra. Tenemos 5 elementos y están guardados en el vector. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda, consulta? ¿Algo para decir? ¿Cómo? ¿En cuál de las dos partes? ¿Acá? La subrutina primero de cargar, Sí. pues Exactamente. Tenemos cargar vector. Hicimos la subrutina de cargar vector. Luego hice la subrutina de mostrar vector. Una vez que hice cargar y mostrar, fui al algoritmo principal, que es el main, creé un vector de 5 elementos, llamé a cargar vector, pasándole el vector y la cantidad de elementos, y luego llamé a mostrar vector, pasándole la cantidad, el vector con la cantidad. Es más, le voy a poner main para que les quede acá. Main. Acá. Principal. Sí. Principal. En español. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra función era la que habían hecho? O sea, ¿cuál seguiría? Máximo. Vamos a buscar máximo, ¿no? ¿Cómo le da? ¿Máximo vector era? ¿Nombre? Vamos a crear máximo vector. Bien, entonces vamos a agregar una función y vamos a crear máximo vector. Vamos a poner máximo vector. Máximo vector, ¿qué parámetros recibe? El vector de números, o sea, vec, y el tamaño, la cantidad. Vamos. ¿Ok? Y acá aplicaríamos el algoritmo de búsqueda de máximo. ¿Se acuerdan cuál era el algoritmo de búsqueda de máximo? Una forma simple sería, por ejemplo, max, que sería la variable que voy a guardar el máximo, es igual a vec en la posición 0. Entonces, digo, el primer elemento es el máximo y después veo si alguno lo supera. Entonces, vengo acá, creo con un for, que esta vez empiece en 1, hasta tam menos 1, y vaya de 1 en 1. Fíjense que esta vez estoy empezando en 1. No sé si es este el algoritmo que había aplicado antes. ¿Vos aplicaste este o el otro? Sí. Perfecto, este mismo. Genial. Entonces ahora lo que hacemos es preguntar. Básicamente vamos a poner acá adentro, ahí. Ponemos si el vector en el índice i es mayor
a max, max, ahí. Ahora max va a ser igual al vector en el índice i. Voy a ponerlo con mayúscula. PSI no es sensible a mayúscula y minúscula, le da exactamente lo mismo, pero a mí siempre me gusta como mantener ahí un hilo, ¿no? Entonces, fíjense que con esto yo buscaría el máximo. Ahora, en C++, ¿cómo hacen para que esta función le envíe a main, en este caso, el valor de máximo? ¿Qué utilizaban? Espero respuesta. Aclaro por las dudas. Vale, ¿qué hacían ustedes para que desde la función le pueda enviar a main un valor? En este caso sería el valor de max. El return. ¿Qué pasa con PSI? PSI no tiene el return. ¿Ok? Bien, no tiene el return. ¿Por qué? No sé. Pero, sí, no le voy a andar mintiendo. Pero sí tenemos una manera de indicarle a PSI que cuando termine me devuelva una variable. ¿Ok? PSI, a diferencia de C++, que ustedes pueden tener como varios return y pueden hacer cosas ahí extrañas a los return, en PSI no funciona eso. Y en PSI lo que vos le podés decir es, cuando termine de ejecutar mi algoritmo, puedo devolver una variable. Puedo indicarle qué variable, o sea, qué valor de qué variable es la que yo quiero devolver. En este caso, ¿qué variable es la que querría que devuelva máximo vector? ¿Cuál es la variable que yo querría que devuelva máximo vector? Máximo, pero ¿cuál sería la variable? En este caso, para este ejemplo, ¿cómo se llama la variable? Max. Entonces, ¿cómo le indicamos a PSI para que devuelva max? Es así de simple. Vienen acá al nombre y le ponen la variable que quieren que devuelva, max, y luego el igual. Entonces dice, max es igual a la función. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando termine de ejecutar, va a agarrar el valor de max y lo va a devolver. ¿Ok? En este caso max, porque acá le pusimos max. Si yo acá le hubiese puesto Pedro, hubiese devolvido una función llamada Pedro, que no existe, pero bueno, ahí está. ¿Ok? ¿Comprendido esa parte? ¿Más o menos? ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? Bien, vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Bien. Vamos a llamar a esa función. Miren acá. Recuerden, la función máximo vector vector, bien, recibiría el vector de números y la cantidad. Y esto devuelve algo, por lo tanto nosotros lo vamos a necesitar guardar en una variable. Acá le vamos a poner, no sé, máximo, ahí. Igual a lo que me devuelva la función máximo vector. Que en este caso me va a devolver la variable max dentro de la función. Por lo tanto, el valor de max dentro de la función, ahora, acá en el main, lo voy a tener yo en la variable máximo. ¿Ok? Para que vean que no necesariamente tiene que llamarse exactamente igual la función de retorno, o sea, la variable de retorno, que la variable que la va a tener de este lado. Bien, entonces una vez que ya tenemos el máximo, lo que podríamos hacer es mostrarlo, por ejemplo, para ver si todo esto funciona. Máximo. Está buena la palabra máximo. Máximo. ¿Cómo? Ah, máximo. Bueno. Que me emocioné. Era para ver si estaban atentos, Ángel, ¿no? Le dejas a los alumnos participar. Oh, Dios. Bien, entonces vamos a ejecutarlo y vamos a ver si funciona. Ay, si todo este chamullo que estuve diciendo le anduvo. Anda. Fíjense que acá volvió a cargar los mismos valores que le había puesto anteriormente. Me volvió a poner acá y me dijo que el máximo era el 10, porque bueno, efectivamente el número 10 es el más grande, ¿no? Yo podría irme para acá, por ejemplo, ir hasta acá, decirle ejecutar desde este punto, y entonces me pide el último número, que podría ser, por ejemplo, el 1, y fíjense que ahora me dice que el máximo es el 9, porque efectivamente tendríamos el 5, 3, 2, 9, 1, el máximo es el 9. ¿Comprendido? Bien. ¿Qué seguiría? Nos faltaría el de las posiciones, ¿ok? ¿Alguien quiere pasar? No, mentira. Vamos a hacer...
Lo mandaba todo de vuelta. Vamos a crear esa función y vemos qué pasa. ¿Ok? ¿Cómo la llamaron? ¿El valor buscado? No. Mostrar posiciones. Mostrar posiciones. Mostrar. ¿Cómo se creen posiciones? SC posiciones. Bien, bien. Bien, mostrar posiciones. Sería el vector de números. No, ya me puse nervioso la puta madre. Vec y tam, ¿no? Ahí está. Y ¿qué necesitaríamos también? Tenemos vec, tam y qué más. Muestra las posiciones, ¿se acuerdan de eso? Su convenio, muestra las posiciones en referencia a un dato. El valor buscado. El valor buscado. Entonces le vamos a poner. Vale. El valor buscado. Eso me había observado. Perdón. No, está bien. No. No le habíamos dicho valor buscado, hemos nombrado valor buscado, porque que sea el máximo es una casualidad en este. Pero si yo esto me lo voy a llevar a otro programa y quiero, no sé, mostrar las posiciones donde son notas, los que se sacaron 10. Yo le pasaría un 10 y buscaría todos los que sacaron 10. O si quiero buscar los que sacaron un 2, le paso un 2 y mostraría todas las posiciones donde está el valor 2. Por eso el valor buscado es más genérico. Podría poner más que. Bueno, pues eso ya sería, en lugar de igual, sería el mayor. Pero sí. Igual sería raro, mayor al máximo. Porque no, está valor, bien. Tenés razón. Dije cualquier pelota. Bien, sigamos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es recorrer el vector, vamos a ponerle i de vuelta. Empezaría en 0, terminaría en tam menos 1. Se va de 1 en 1. No me hagan caso. Bien, y acá preguntaríamos, si vec en el índice i por ahí, es igual a valor buscado, si es igual, vamos a mostrar la posición. Entonces vamos a poner acá, mostramos i nomás. Bueno, vamos a seguir la misma lógica de su compañero, vamos a poner i más 1. Y listo. Con esto ya lo tendríamos. Vamos al algoritmo principal. Y acá vamos a agregar otra vez esto. Y vamos a poner acá valor buscado. Mostrar posiciones. Y acá mandaríamos el vector de números, el tamaño que sería 5, y máximo. Vamos. No me hagan caso. Bien, listo, con esto ya lo tendríamos. Vamos a ejecutarlo a ver si todo este chamullo funciona. Vamos a poner los valores 5, 2, 3, 1. Y fíjense que efectivamente anduvo. Me mostró que 5, 5, 2, 3, 1 eran los números. ¿Dónde se encuentra la posición 1 y la posición 2? Claro, porque son los dos primeros números que ingresé. Y el máximo era el 5. Por lo tanto, todo lo que hice funcionó. ¡Qué maravilla! ¿Bien? Muy bien. Bueno. Dice 31. ¿Qué extensión le ponemos al del PCI? PSP. Punto PSP. Igual lo pones solo. ¿Sí? Por las dudas.